vez te has sentido como que todo lo que estás haciendo va muy bien, como que estás cumpliendo con lo que toca, con lo que sabes que toca cumplir, como que sabes que estás siendo diligente en las cosas que toca hacer y no estás faltando, no estás fallando, estás perseverando en ello. No hay algo así que tú puedas decir, aquí la cosa va mal, sino más bien haces un análisis y tratas de analizar un análisis objetivo de las cosas y de cómo va tu rutina, tus planes, las cosas que sabes que le agradan a Dios. Y a pesar de que todo, desde tu perspectiva, parece que va bien, sientes como si Dios estuviera lejos de ti. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si Dios te hubiera abandonado, como si Dios se hubiera olvidado de tu causa, como si Dios no estuviera cerca, como si Dios no estuviera cuidando de ti, viendo por ti, considerándote a ti. ¿Alguna vez te has sentido así? Porque puede suceder, ¿sabes? Muchas veces traemos ideas preconcebidas de cómo Dios debe actuar en base al tipo de cristianismo que nosotros vivimos y pensamos que si hacemos A y hacemos B y hacemos C y hacemos D y no nos saltamos ninguna de ellas y nos esforzamos lo suficiente, entonces Dios tiene que manifestar su presencia en nuestras vidas y tiene que hacer las cosas que Él dijo que iba a hacer y tenemos hasta cierto punto una confianza en que como hemos hecho todo muy bien, entonces las cosas van a ir muy bien en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y no que no haya cierta verdad en eso, no que la fidelidad de los hombres Dios no la recompense, no que Dios no se plazca en nuestra obediencia y en nuestra devoción y en nuestra perseverancia, no que Dios no manifieste su gracia y su favor en medio de que cuando las cosas van bien. Eso es algo que vemos en la Biblia y que Él mismo menciona, de que vamos a obtener su favor y su bendición en muchas direcciones cuando estamos sometidos a su voluntad, en obediencia a su palabra. Eso es verdad. Pero no siempre es tan obvio como parece. Puede suceder que estés haciendo todas esas cosas que son correctas, que Dios espera de ti y en las cuales estás perseverando, y encima de eso, y a pesar de eso, sentirte lejano de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así, Iglesia Vida Vertical? Bueno, si no, eres de los suertudos entre nosotros, pero no creas que no va a pasar. No creas que Salmo 44, Dios lo inspiró para que tú pienses, mira lo que les pasa a otros, que nunca me va a pasar a mí. Hemos ya hablado que los salmos, los salmos de lamento en particular, es el número más grande de entre los diferentes tipos de salmos que encontramos en el Salterio, porque es algo que Dios sabe que necesitamos o que necesitaremos en algún momento de nuestras vidas, en donde no quiere que vivamos bajo el engaño de pensar que porque hemos hecho A, B, C y D y hemos perseverado en ello, todo va a ir de maravillas, todo va a ser color de rosas. Todo el tiempo vamos a ser unos superhéroes espirituales, donde nunca vamos a sentir un tipo de vacío espiritual, un tipo de abandono espiritual, un tipo de sequía espiritual. Dios no quiere eso. Porque si tú tienes ese tipo de cristianismo en tu mente, cuando llegue ese día, quién sabe si ese día es el día que vas a negar la fe. Y no quieres eso, ¿o sí?
Más bien quieres estar consciente de que puede llegar ese día y de que vas a estar listo para esperar en Dios, para adorarle aún en medio de esos momentos donde todo parece oscuridad a veces y donde vas a seguir adorando aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu oscuridad, porque entiendes que Dios vale la pena y que Él es digno y que Dios está haciendo algo seguramente en tu corazón para que te acerques a Él. ¿Sabías que muchas veces el dolor es el megáfono de Dios para un mundo que no le está escuchando? Y eso también aplica a sus hijos, ¿cierto? Porque a veces podemos hacer las cosas que se ven bien, que se ven espirituales, pero el corazón no está ahí, ¿cierto? Eso es algo que continuamente vemos a Dios haciendo reclamos al pueblo de Israel, en donde le adoran con su boca, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Nuestro salmo de esta mañana, Salmo 44, habla un poco en esa dirección. El título del mensaje esta mañana es, básicamente me lo fusilé del texto, y se llama así: Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Es una declaración con una pregunta. Es una declaración donde la persona, desde su perspectiva, Dios está dormido, y cuando alguien está dormido y quieres que despierte, ¿qué haces? Se lo dices, ¿cierto? Despierta, Señor. Y después viene la pregunta: ¿por qué duermes? Porque yo lo que leo en mi contexto, desde mi perspectiva de ver las cosas, pareciera que estás dormido. Y eso le puede pasar a un creyente. No pienses que eso es para los incrédulos. Eso te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Y Dios quiere que tengamos convicciones sanas en medio de esos momentos en los que pudiéramos estar parados ahí. Y que encontremos consuelo en su palabra en medio de esos momentos difíciles de la fe, de lo que significa caminar con el Dios de la Biblia. Amén. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Esas son las palabras de los hijos de Coré. ¿Recuerdas? La semana pasada también vimos un salmo de ellos, o dos. En esta ocasión seguimos viendo cómo Dios usa a los hijos de Coré. Pero este salmo, lo interesante de este salmo, a diferencia de otros salmos de la Biblia, es que este salmo no termina como la mayoría de los salmos, con una resolución, como con algo que ya trae claridad al asunto. De hecho, este es uno de los salmos de la Biblia, y de los pocos, que terminan como que sin resolución, sin dar un resultado, una respuesta a la situación. Y es el punto, creo yo, del por qué Dios inspira en su palabra un salmo como este, es porque a veces así va a ser, ¿sabes? A veces en la fe cristiana así toca. Dios no te va a dar el porqué de lo que permitió. Dios no te va a dar el porqué de la situación. Dios no te va a dar el porqué pasó lo que pasó. Porque tal vez es lo mejor. Porque tal vez te conviene no saberlo. Porque tal vez necesitas recordar que tu fe no es tu fe, es de Dios. Y tu vida no es tu vida, es su vida. Y lo que pasa en tu vida no se trata primeramente de ti, se trata primeramente de Él y de sus planes eternos. Como consecuencia, Él no te debe respuesta a todas las cosas. No a las cosas que Él hace y tampoco a las que suceden, las cuales Él permite en tu vida. Y a veces orquesta. Bueno, no a veces, siempre orquesta. ¿Ok? Creemos en un Dios soberano, ¿cierto? Si decimos que creemos en un Dios soberano, lo que estamos diciendo, Él orquestó todo. Desde el día en que yo nací hasta el día que me he de morir. Y si no, entonces no digamos que creemos en un Dios soberano. Si vamos a decir, Él permite, como diciendo, Él se hizo un lado,
Él se escondió para que sucediera. Dios no se esconde. Esa puede ser la lectura que podamos tener de este lado, pero no necesariamente es la realidad de las cosas. Dios siempre está presente, amén. Dios siempre está ahí. Dios está haciendo cuidado perfecto de nuestras almas, de nuestras circunstancias, de nuestros contextos. Y el pueblo de Israel, en este caso los hijos de Coré, representando al pueblo de Israel, pongámoslo así, en este salmo, sabe que Dios está ahí. Y es lo primero que vemos en el texto. Ellos quieren hacer alusión a la presencia de Dios en sus vidas, y no nada más en las suyas presentes, sino en la de sus ancestros. Ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana. Le dicen esto: ganaste victorias para nuestros ancestros y para nosotros, versículos 1 al 8. Vamos a leerlos nuevamente para que veas que eso es lo que vemos ahí. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones, pero a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos, pero a ellos los hiciste crecer. Pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste de ellos. Tú eres mi rey, oh Dios. Manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre pisoteamos a los que contra nosotros se levanten, porque yo no confiaré en mi arco, ni me podrá salvar mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día, por siempre alabaremos tu nombre. ¿Te das cuenta? Están haciendo un recuento de cómo Dios ha obrado con sus generaciones, con el pueblo de Israel. Jacob, cuando la Biblia dice Jacob, muchas de las veces vamos a ver que dice Israel y se refiere a los hijos de Jacob, y muchas veces vamos a ver que dice Jacob y se sigue refiriendo a la misma audiencia, a los hijos de Jacob. ¿Qué está diciendo con respecto a ellos? Que Dios les dio la tierra. ¿Recuerdan? Acá venimos de Génesis, creo que estamos un poco familiarizados con el lenguaje. ¿De qué tierra está hablando? ¿La tierra de qué? De Canaán. Okay, bueno, en Génesis no lo vimos, ahí vimos las promesas. En el Éxodo es cuando vemos que se cumplen esas promesas. Dios echando, empecemos por librándolos de sus enemigos, los egipcios, ¿cierto? Y después más adelante, después del Éxodo, vemos con Josué que Dios empieza a cumplir sus promesas. Empieza a echar a los enemigos del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios tenga asentamientos en esas tierras que Dios prometió a sus padres. Dios ha sido fiel. Y ahí dice, y no fue por nuestra espada, no fue por nuestro ingenio, no fue por nuestra fortaleza, fuiste tú, Dios. Reconocen el obrar de Dios en sus ancestros y después dicen, y también lo sigues haciendo en nuestros días. Hemos experimentado eso. Dice, contigo rechazaremos a nuestros adversarios, en tu nombre pisoteamos a los que contra nosotros se levanten. ¿Te das cuenta? No nada más es lo que les contaron sus abuelos, sus padres, sus tatarabuelos, es lo que nosotros mismos hemos podido experimentar mientras caminamos contigo. Y eso es algo de lo que Dios nos deja también experimentar de este lado de la cruz, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no tiene testimonios del obrar de Dios en nuestras vidas, de cómo nos guardó de algo, de cómo nos libró de algo, de cómo tuvo misericordia, de cómo se compadeció, de cómo trajo ayuda? Y podemos hacer un recuento de esas cosas y podemos hacer una lista y tenemos también cosas que decir con respecto al obrar de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Y eso siempre anima. Pero también puede suceder que pasemos por ese trago amargo en el que sintamos que Dios nos ha abandonado.
Y esa es la experiencia también de los de Coré. Y eso inicia con la declaración que hacen en versículo 9. Y ese es el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana. Nos has abandonado, sin filtros, sin rodeos, sin tratar de jugar con las palabras para transmitir un mensaje. ¿Cómo va? Dios, nos has abandonado. Sin embargo, versículo 9, tú nos has rechazado y nos has confundido. ¿Te das cuenta? Esta es la sección más larga del Salmo, el tiempo del reproche, el tiempo del reclamo, versículos 9 al 16. Nos haces retroceder ante el adversario, versículo 10. Y los que nos aborrecen tomaron botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio y nada has ganado con su venta. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se sienten? O sea, como quien dice, si vendes algo, pues ¿qué obtienes de regreso? La esperanza es que una ganancia, ¿cierto? Desde la perspectiva de ellos, ni siquiera ven eso. O sea, como si su venta fuera en vano. Como si su venta no tuviera ningún sentido. No estamos viendo tus propósitos en medio de todo esto. No vemos ganancia, no vemos cómo ni siquiera te estás exaltando en medio de todo esto. No vemos nada de eso. Hay un reclamo, ¿cierto? Nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Quiénes los rodean? Otros pueblos paganos. Nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado por la voz del que me reprocha e insulta, por la presencia del enemigo y del vengativo. Bienvenido a la familia de Dios. Creo que aquí se derrumba el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Cuando leemos salmos como este. Es aquí cuando empezamos a conocer a Dios, ¿cierto? ¿Esto le puede pasar al pueblo de Dios? Desde la perspectiva del salmo, sí. ¿Esto puede pasar en el corazón de un verdadero seguidor de Dios? Porque, cuidado, la tentación puede ser, no, pues es que seguramente estaban en desobediencia, ¿no? Porque así vemos en Deuteronomio, ¿no? Dios les dice, si ustedes hacen esto, de mi palabra, van a tener estas cosas. Pero si hacen lo contrario, van a tener estas otras, que tiene que ver con corrección, con consecuencias severas en sus vidas. Y uno pensaría, pues, ahí es donde aplica, ¿no? Mira, se sienten así, están así, Dios los está entregando, los está vendiendo a un precio de regalo. Pues seguramente andan en desobediencia, perdón. Esa sería como que la inclinación del cristianismo promedio de nuestros días, ¿no? No, pues sí, es que seguramente anda en desobediencia, anda en pecado el hermano, por eso le va mal. Me enteré de un pastor, no voy a decir el nombre para guardar la identidad, de que se le murió su hijo hace como 3 años, su hijo adolescente, y pues obviamente la pérdida de un hijo siempre es dolorosa, ¿cierto? Pues a eso agrégale que algunos de sus congregantes empezaron a juzgar su vida en que seguramente había algo malo en él. Imagínate eso. O sea, ya tienes el dolor del hijo que perdiste y encima de eso tu propia congregación, aquellos que has amado, que has pastoreado, que has buscado y procurado y cuidado, de repente, no todos, pero así sea uno solo el que haya hecho esos comentarios, hace esas declaraciones. Y muchos se fueron. Porque traían una cosmovisión de la fe cristiana en donde si a mi pastor le están pasando estas cosas, pues algo anda mal en mi pastor. A la luz de este salmo, ¿es correcto ese pensamiento? No lo es. Yo tengo 3 hijos, puede pasar que el día de mañana pierda a los 3 y entonces llegaremos a la conclusión
de que yo andaba en pecado, tal vez, de que no estaba caminando fiel a Dios, tal vez. La esperanza es que no. La esperanza es que si conocemos al Dios de la Biblia, si hemos leído su palabra, si estamos persuadidos de ella, si leemos los proverbios aún, la palabra de Dios nos dice que al malo le puede ir muy bien. Y a veces al justo no tanto en la vida. Cuando digo muy bien es en términos horizontales, en términos finitos, en términos terrenales. ¿No me crees? Vamos a la siguiente sección, en donde ellos le están diciendo a Dios, versículos 17 al 22, hemos sido fieles y enfrentamos la muerte. Hemos sido fieles, Dios. Y uno esperaría, pues ahí te van las bendiciones, ¿no? Evangelio de la prosperidad. Pues desde la perspectiva de ellos y desde su experiencia, no ha sido así. Están enfrentando muerte. Versículo 17. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti. ¿Te das cuenta? No se han olvidado de Dios. O sea, en otras palabras, las naciones paganas, nuestros enemigos, cualquiera que no conoce al Dios de la Biblia, llegaría a la conclusión, pues es que se olvidaron de Dios. Pero ellos dicen, no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Están conscientes de que ellos son el pueblo elegido. Están conscientes de que Dios está por ellos, de que Él hizo promesas a sus padres, de que hay un pacto con un pueblo escogido. Están conscientes de todas esas verdades y están conscientes de caminar fieles a ese pacto, pero no ha sucedido lo que han esperado desde una perspectiva de lo que uno esperaría cuando suceden esas cosas. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, Dios. En otras palabras, nuestro corazón sigue recto y firme. Te estamos buscando a ti, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Estamos caminando en la senda de la verdad, en la senda de la justicia. Sin embargo, aquí es donde viene un contraste, aquí es donde viene lo que están experimentando, a pesar de que hay fidelidad en su carácter como pueblo de Dios. Sin embargo, versículo 19, nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Uno quiere pensar esas palabras son para los infieles, para los incrédulos. Aquí no vemos eso. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, escucha, conocen bien a su Dios, o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Ellos están conscientes de que Dios escudriña los corazones, de que Él sabe cada detalle de nuestro pecado. Ellos no encuentran falta en su caminar con Dios. Ellos lo que ven es fidelidad y obediencia a su palabra. Pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. ¿Por causa de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Aquí no están diciendo, Dios, híjole, te fuiste a dormir, aunque pareciera que eso es lo que sienten, ¿no? Es por causa tuya. Es por tu causa que estamos parados aquí. Tú lo permites todo, tú eres soberano. Somos el oprobio, somos la burla de las naciones. Por causa tuya. Porque somos fieles a tu pacto. Porque te adoramos a ti y no a los dioses paganos. Bienvenidos al cristianismo bíblico, iglesia. Ese es el cristianismo que nadie predica en nuestros días. Un cristianismo diluido, un cristianismo
que se centra en el hombre y en los deseos de los hombres. Se centra en la prosperidad y en nuestra mejor vida ahora, ¿cierto? Y por eso se llenan las salas. Y por eso hacen servicios muchas veces, 2 o 3 servicios por domingo, porque nadie cabe, porque se abarrotan, porque no se predican estas cosas. Se predican todo lo que va a alegrar el oído del hombre, va a seducir mi carne y no mi espíritu. Hemos sido fieles y enfrentamos la muerte. Y como consecuencia entonces viene este grito de desesperación, versículo 23. Despierta, Señor, ese es el énfasis, despierta, Señor. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Es un grito desesperado. Es un clamor profundo, de un dolor profundo que viene de lo más profundo del alma a un Dios que parece que está dormido. ¿Cierto? Y no hay resolución, ¿te das cuenta? Ahí termina la cosa en el Salmo. No vemos, pero tú, como en los salmos, ¿no? Pero tú eres esto, pero tú eres el Dios poderoso, pero tú eres el que venga a nuestros enemigos, pero tú, no vemos como que esas palabras de ánimo, de aliento, ¿ok? De traer consuelo y fortaleza al afligido, al débil, al que está pasando por momentos de dolor y aflicción. No vemos eso, ¿verdad? Ahí termina la película. Como cuando dice y continuará, ¿cierto? Así termina Salmo 44, sin resolución. Así como en muchas otras cosas, en nuestro caminar con Dios, no va a haber resolución. ¿Estás contento con la idea? ¿Estás conforme con la idea? ¿Estás dispuesto a seguir adorando al Dios de la Biblia, a pesar de que en muchas cosas de lo que va a suceder en tu vida no te va a dar resolución? Del por qué sucedió lo que sucedió, de por qué permitió lo que permitió, de por qué ordenó lo que ordenó, del por qué te dio lo que te dio, por qué te quitó lo que te quitó. No va a haber resolución. El llamado no es a la resolución. Dios no te debe resolución, pero si eres pueblo de Dios, entonces tú entiendes y crees que eso es bueno para tu vida. Aún el hecho de que no te dé resolución, de que no haya explicación por el por qué pasó lo que pasó. Eso es algo bueno. Podemos seguir adorando a Dios en integridad de corazón. ¿Por qué? Porque creemos y entendemos que Él sabe mejor, que sus planes son mejores, que sus promesas son verdad y que Él sigue siendo bueno y soberano y que su providencia es perfecta y que no necesitamos nada más en medio de nuestras circunstancias, solo Él, y esperar en Él. Aquí no hay resolución, pero nosotros somos una generación de creyentes, hijos de Dios, privilegiada, porque en el contexto de los hijos de Coré, del salmista en este salmo, pues ahí queda la cosa, ¿no? Como que continuará. Pero continuó, ¿cierto? Dios nos dio su revelación es progresiva. No reveló todo en capítulo 1 de su serie, la redención. Podemos ver a través de este libro cómo Dios ha ido hablando y sigue alimentando a su pueblo con las verdades de su palabra, con su carácter y con revelar su plan redentor. Y si vamos, por ejemplo,
a Romanos capítulo 8, si quieres te doy un tiempo para que me acompañes ahí con tu Biblia, porque creo que es importante que lo veas. Romanos 8, versículos 35 al 39. Ahí vemos al apóstol Pablo. Romanos 8, 35 al 39, tenemos al apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo, hablando a la iglesia en Roma, una iglesia que muy probablemente estaba pasando por momentos donde se sentían con un sentir Salmo 44, donde había muchos que venían del paganismo al cristianismo, de la oscuridad de las tinieblas, por el pecado a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, y que de repente todo no se veía como color de rosas, sino más bien se veía, como vimos en versículo 22, en donde Pablo está dando una interpretación más correcta de cómo debemos ver cuando el pueblo de Dios está afligido al punto de que se sienten como corderos al matadero, como si estuviesen siendo sacrificio mismo ante los ojos de los que los persiguen. Y vemos que Pablo hace eco a la declaración que él nos dio en el versículo 22 de Salmo 44 y vuelve a traer esa escritura en Romanos versículo 36. Vamos a leer desde el 35. Esta es una pregunta de Pablo, es una pregunta retórica, es una pregunta para la audiencia de aquellos que caminan con Dios, que caminan en fidelidad a Dios. Y les dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después vienen ideas que Él nos quiere dar. ¿Tribulación? ¿O angustia tal vez? ¿O tal vez persecución? ¿O hambre? Yo creo que hambre. No, desnudez, debe ser desnudez. ¿O peligro? ¿O espada? ¿Muerte misma? Tal como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Salmo 44, versículo 22. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y aquí sí hay un pero. ¿En Salmo 44 había un pero? No veo un pero Dios, ¿verdad? Así como que aquí está la esperanza. Pero aquí sí hay un pero. Después de esa cita, sí hay un pero. Aquí están las buenas noticias. Aquí está la palabra de ánimo y de aliento para la audiencia de nuestros días. Así te ama Dios, Iglesia Vida Vertical. No te quiere dejar en el limbo, no te quiere dejar sin resolución. Sí hay resolución. Pero, versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, no es la mejor traducción. De hecho, eso estábamos hablando en el entrenamiento que estamos llevando a algunos, que se llama Cuidado del Alma, que una mejor traducción sería más que conquistadores. ¿Okay? ¿Qué hace un conquistador cuando conquista a un pueblo al cual conquistó? Pues los elimina, arrasa con todo, no deja nada. Lo único que se queda pues es los valores o las cosas que tienen cierto valor, el oro y cosas así. Pero los ciudadanos los fulmina. Y aquí dice, no dice eso, dice cambia la palabra otra vez, pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa ser más que conquistador? Que a esos que vienen a oprimir no los destruyen, sino los hacen sus esclavos, sus siervos, mano de obra barata, servidores para beneficio del pueblo que vino a oprimir. Entonces ahora pon atención, a la luz de esa realidad, de esa interpretación más clara, vamos de regreso. ¿Qué mencionó? Tribulación, angustia, persecución y todo eso, y lo dice, pero todas estas cosas, ¿de qué cosas está hablando? De todas las ideas que Pablo dio, ¿no? Son nuestros esclavos, son nuestros siervos,
están a nuestro servicio. Porque Dios las permite, porque hay un propósito mejor en medio de ese dolor, de esa aflicción, de ese sufrimiento. Son aliados, son nuestros esclavos. Dios los está usando para bendición nuestra. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes decir eso? Que la aflicción, el dolor, la muerte misma, Dios la está usando para beneficio del pueblo de Dios, como un pueblo opresor usaría a los esclavos del pueblo que vino a oprimir, para beneficio de ellos. Es lo que está diciendo Pablo. Somos más que conquistadores. Esas cosas que se ven mal a los ojos del mundo, Dios las ocupa para el bien nuestro. Y lo dice antes, de hecho, ¿cierto? Versículo 28, y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todo coopera para bien. Aún tu propio pecado. Qué loco, ¿no? No que iremos pecando, Pablo es claro en eso, ¿no? No que vamos a continuar pecando para que abunde la gracia, pero sabemos que seguimos en esa lucha con el pecado. Y aún tu propio pecado, ¿puedes creer que Dios lo ocupe para bien? No que Él se plazca en ocuparlo, tenemos que otra vez que aclarar cosas. No que Él quiera que peques para entonces redimirlo y ocuparlo para bien. Él prefiere la fidelidad y la obediencia a su palabra. Pero aún eso, aquellos que aman a Dios, Dios lo ocupa para bien. La oposición de los enemigos de Dios. La oposición, el dolor, la aflicción que nos pueda traer el mundo, Dios lo ocupa para bien. Dios quiere que te lleves eso a casa, iglesia, porque dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo tira el micrófono y no tiene más que decir, más que adorar a Dios. Y Él quiere que hagamos lo mismo, que creamos que Dios nos ama aún en medio de eso que está permitiendo en nuestras vidas, que nos hace pensar que Dios está dormido, que nos hace pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que está distraído, que necesita que alguien le dé una palmadita y lo levante. Y nos sucederá a nosotros. Y le sucedió a los discípulos de Jesús. ¿Recuerdas en una barca? ¿Quién dormía en esa barca? ¿Qué había en el contexto de esa barca? Una tormenta que amenazaba la muerte de pescadores que en teoría están acostumbrados a las tormentas y cosas que pudiera traer el mar y la naturaleza. Y en ese momento sentían que morían, ¿cierto? Sentían que Dios no estaba en control de esa situación y sabían que tenían que hacer algo y lo único que pudieron hacer bien es un reclamo. No, ¿por qué duermes, Señor? ¿No ves que perecemos? ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? En el poder de su palabra, calmó los vientos, calmó las aguas, demostrando su señorío y su control de los elementos, aún elementos de la naturaleza misma, como solo Dios lo puede hacer, como solo el Dios hombre lo puede hacer. Y en ello les mostró su cuidado y su amor. Y después hizo algo mejor, en donde no solo a ellos, sino también a nosotros nos está mostrando su cuidado y su amor, en donde dio su vida en rescate por muchos, en donde no calmó las aguas, sino permitió que las aguas vinieran sobre él, las aguas de la ira misma de un Dios santo airado por el pecado y por los pecadores, en donde él recibió el castigo que merecíamos todos y cada uno de nosotros por no haber vivido en fidelidad
perfecta a la palabra de Dios. Porque esa es la demanda. No que nos portemos medio bien, no que hagamos cosas no tan malas. Es obediencia perfecta o destrucción. ¿Quién aquí tiene un currículum como ese? La esperanza es que nadie. Y no porque no querramos que suceda, sino porque es la realidad. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es Romanos un poco más atrás, Romanos 3:10. Necesitamos un Redentor. Necesitamos misericordia, que eso es lo que sí dice muy bien Salmo 44 al final, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras del último versículo? Sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Dios no nos debe nada, Iglesia Vida Vertical. Dios no le debe nada a ningún hombre o mujer que ha caminado en esta tierra. Dios sí es el juez más justo de toda la tierra. Y si Él oblara solo en su justicia y no en su amor y misericordia, tú y yo dejaríamos de existir. Tú y yo no tendríamos un lugar en el espacio de la creación de Dios. Pero gracias a Dios y a su misericordia y a su amor, que no nos trató en ira, sino que recibió la ira Él mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo. Que no nos trató en justicia, sino que Él fue crucificado, vituperado, rechazado, burlado. El escarnio de los hombres lo llevó en nuestro lugar, porque era lo que tú y yo merecíamos. La paga del pecado es muerte. Ese es el evangelio, que hay malas noticias, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ¿qué más dice después? Nos dio a su Hijo. Por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe. Y esa es la muestra más grande del amor de Dios. Y si después de eso nos vienen tormentas y tribulación y persecución y muerte misma, no pasa nada, porque Dios ya nos amó con amor redentor. Y eso no es otra cosa más que siervos en las manos de Dios para conformar el corazón y el carácter de su pueblo para gloria de Dios. Esas cosas son siervos que nos preparan para nuestra morada en los cielos y que Dios usa para nuestro beneficio y para gloria suya. ¿Puedes creer eso? Si aún no has confiado en Jesucristo esta mañana como tu único y suficiente Salvador, aquel que remueve la ira, aquel que muestra el amor infinito y eterno de un Dios santo que ama a pecadores que se arrepienten y ponen su esperanza en Cristo en la cruz, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Si aún no has confiado en ese sacrificio, en esa bondad, en ese amor más grande que Dios nos reveló en la obra redentora de Cristo, ¿qué estás esperando esta mañana? Si aún Cristo no es tu más grande tesoro, si aún tus problemas te deprimen y te hacen pensar que no hay Dios, que Dios duerme, si aún tu propio pecado te mantiene alejado de Dios, es porque no has recibido la gracia del Dios que ama a pecadores y no nada más los salva, sino que ahora comienza un proceso de transformación en sus vidas, un proceso de santificación en la obra y el poder del Espíritu Santo que mora en todo aquel que en verdad se humilla y reconoce que necesita redención. ¿Ese eres tú esta mañana? Si aún no, ¿qué estás esperando? Ven a Jesús. Ven al más grande amor mostrado a los hombres en la persona del Hijo de Dios. Ven a la reconciliación por medio de uno que sí era el Cordero perfecto y que fue considerado como oveja al matadero. Y que era la única forma en la que Dios
podía reconciliar a pecadores como tú y yo a su presencia. Y solamente a través de ese sacrificio podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. El único nombre que es sobre todo nombre y que tiene ese beneficio cuando confiamos en Él es el del Hijo de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en arrepentimiento y fe que tienes que venir a Él. No nada más vengas por sus beneficios, porque eso es solo lo que te interesa de Él, no te interesa nada de Él. Ven por su señorío. Ven en humillación total, ríndete a sus pies, reconoce que lo que necesitas es misericordia y compasión para que Él haga de ti una persona que le pueda adorar en espíritu y verdad y que puedas vivir para su gloria y que eso se vea en obras que todos puedan ver, no solo Dios, todos los que te rodean, empezando aquí en la iglesia. Amén. Así es que el título del sermón, aunque aplica mucho para ellos, nosotros con la revelación progresiva sabemos que sería insensatez pensar que Dios duerme o tener que hacer esa declaración, ¿cierto? La podremos hacer, pero no sin esperanza, no sin resolución. Después nos vamos a Romanos capítulo 8 y comenzamos a leer y obtenemos las convicciones y la fortaleza espiritual para creer que todo es para bien nuestro. Sin importar si es dolor o aflicción, enfermedad, muerte misma, Dios lo va a usar para bendición de sus santos y para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia en este salmo. Gracias por mostrarnos la resolución de este sentir de abandono, de este sentir en donde podemos llegar a pensar como el salmista, que todo va muy bien, que estamos obrando en fidelidad a tu palabra y a pesar de que esas cosas sean reales y sean verdad, todo parezca como si viviéramos en desobediencia a ti y las consecuencias de nuestra fidelidad sean las consecuencias que uno esperaría de la desobediencia de aquellos que no conocen a Dios. Señor, recuérdanos que tú todo lo usas para bien y que el más grande amor que nos pudiste haber mostrado ya ha sido dado en la persona de Cristo y que si después de eso vienen tormentas, aflicción, un sentimiento de abandono, Padre, todo eso son siervos a nuestra disposición que tú estás usando para conformar nuestros corazones a la imagen de Cristo, Señor. Para mostrar y moldear el carácter de nuestros corazones y nosotros te adoremos como tú eres digno y podamos invitar a otros a adorarte, no por lo que das, sino por lo que eres. Ayúdanos, Señor, a adorar al Dios vivo y verdadero a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar del ataque de los enemigos o de la burla de los impostores, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles aún en medio de lo que el mundo llamaría maldición para nuestras vidas, Señor, y recordar que la más grande maldición no la tuvimos que llevar nosotros, la llevó tu Hijo por nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos ser libres y benditos del Padre y poder ser aceptos a un mejor lugar en el siglo venidero, en aquel día en el que nuestro Señor regresará y traerá a todos los suyos a la presencia de su Padre, a todos los llamados de su nombre, a todos los amados por Él, para vivir en la eternidad perfecta y en la armonía perfecta de Dios. Y ayúdanos, Padre, a perseverar en medio de las cosas que el mundo llamaría malas, pero que tú ordenas para amarnos y conformarnos a la imagen de Cristo, Señor. Para que el mundo vea que no te seguimos porque las cosas van muy bien, sino que te seguimos porque eres digno a pesar de que todo vaya mal ante los ojos de los hombres. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.